En el presente aprendí que no hay futuro que valga sin la luz en mí. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en este espacio que se llama Encontrarte, el arte de encontrar en vos las preguntas que tenés. Y hoy está con nosotros la Lucía Mortarotti y vamos a hablar de medicina integrativa. Que Lu, la verdad es que no tengo mucha idea qué es la medicina integrativa. Me resuena a algo que integra, pero no tengo mucha idea qué integra. ¿Integra otros conocimientos? ¿A qué se refiere con esto? Uh-huh. Bueno, siento que es un tema muy amplio y que esto de que integra puede integrar muchas cosas, ¿no? Ajá. Por un lado está todo lo que es el cuerpo físico entre sí, de integrar los distintos órganos y sistemas y empezar a ver más como una trama, como una relación, y que no sea tanto como de que no es que vas a un médico integrativo de gastroenterólogo y otro que es dermatólogo, sino que la misma persona es capaz de verte como todo un ser completo. Eso en cuanto al cuerpo físico, y después integrar también aspectos emocionales, la mente, las relaciones, o sea, entender que las cosas que nos pasan en la vida también tienen una relación con nuestra salud y que no es que el cuerpo físico y después si de repente tengo un vínculo retóxico el cuerpo no tiene nada que ver, claro, sí, libre eso. De todo esto. Muy bien. Bueno, pero contanos un poquito de vos, Lu. Sos médica. Sí. ¿Y cómo fue que llegaste a tomar la decisión? No sé si es una especialidad la medicina integrativa, pero bueno, conozco un montón de personas que se han formado en tu carrera y al momento de elegir una especialidad fueron por, qué sé yo, ginecología, clínica. ¿A vos qué te llamó de esta mirada integrativa? ¿Es una especialidad? A ver, no es una especialidad técnicamente que yo sepa en Argentina, sí en otros países. Uh-huh. Y acá es más como si cada persona hace un poco su propio camino, no es como vas a una residencia y haces 4 años y ya te recibís de eso, sino es más bien como, bueno, ir haciendo posgrados, ir especializándote en las distintas áreas que te gustan y después en algún punto integrar todo eso, pero es como mucho más autodidacta. Uh-huh. Eso por un lado. Después, como a mí se me ocurrió, fue más como de que ¿Qué vibró en vos, digo? Porque me parece una mirada maravillosa de la medicina, ¿no? Uh-huh. Y digo, ¿qué habrá sido? ¿Qué pasó en vos? ¿O qué vibraba en vos como para decir, este es mi camino dentro de la vocación del servicio de la medicina? Uh-huh. Bueno, ahí mientras me preguntabas eso, me acordé que cuando yo empecé a estudiar medicina, mi mamá siempre me decía, vos tenés que hacer medicina china, o como vos tendrías que hacer algo así. Sí, mi madre siempre ha sido como pionera y como que siempre me tira unas líneas ahí. Pero en realidad yo no tenía no estaba dentro de mis planes. De hecho, si me preguntabas qué quería hacer, decía más como pediatría, obstetricia, o sea, era como que estaba más por esa línea. Pero cuando estaba como no sé si en la mitad de la carrera, tipo tercer año, empecé a tener síntomas yo digestivos de un día para el otro, colon irritable. Y me dijeron como el gastroenterólogo, yo encima estaba como en ese momento muy ilusionada con la medicina, como que creía que estábamos como que la medicina era la mejor profesión del mundo, que estábamos salvando vidas, que era lo mejor, lo máximo. Y de repente ahí me encontré con cómo era ser usuaria de la medicina y cómo era ser paciente. Y la verdad es que no me pudieron dar de muchas respuestas en ese momento. Y fue como de, bueno, toma estas pastillas, esto va a ser para siempre, bye. Claro, tan determinante, ¿no? Esto va a ser para siempre. Claro. Vos no tenés nada que ver en esto, sos como un prisionero, una víctima de las circunstancias. Sí, sí. La alimentación no tiene nada que ver, puede estar relacionado con la ansiedad, así que toma ansiolíticos y ya. Eso. Entonces yo, como buena estudiante de medicina, hice todo muy al pie de la letra, todo lo que me dio el gastroenterólogo, y la verdad es que no veía resultados, pasaban los meses, incluso me generó como una dependencia a los ansiolíticos, que como que me generaba ansiedad no tomarlos, o sea, como toda una cosa ahí que al final terminaba siendo peor. Se agravó tu síntoma. Se agravó como esa ansiedad y empecé a sentir como cómo me afectaba también a nivel emocional.
y decidí dejarlo y decidí como empezar a emprender mi propio camino de sanación con las pocas herramientas que habían en ese momento, que no era como ahora que las redes, tanto, ¿no? ¿no? Como Sí. hay mucha información. En ese momento no había tanto y las redes no eran lo que son ahora, entonces como que fue más bien empezar mi propio camino y de hecho también me abrí un Instagram en ese momento y empecé como a compartir mi proceso de ir en búsqueda de esas herramientas. ¿Cuál es tu Instagram, Lu? ¿En ese momento o Lo ahora? cambiaste. En ese momento era anónimo porque me daba muchísima vergüenza. Ajá. Entonces era Claro. @panzafría y no tenía fotos mías, tenía solamente como escritos y fotos de mis platos de comida y cosas así. Ajá. Y ahora es Lumor Tarotti. Ajá. Qué proceso, ¿no? Porque esto de ir desde el anonimato contando una historia porque me da vergüenza, mirá lo que te llevó, ¿no? Con esto de que buscarle el para qué a las cosas a veces, no lo podemos ver cuando estamos así con el problema muy sobre las narices, pero si no hubieras tenido colon irritable, capaz que hubieras terminado siendo pediatra o ginecóloga. Sí, total. Yo siempre siento que también cómo la vida te va guiando, en este caso como yo lo siento a través de esas experiencias difíciles, incluso cada vez que tengo un desequilibrio de salud digo, bueno, genial, ¿no? Como Claro, que hay una parte, bienvenido. sí, ya es como de, bueno, ¿qué tengo que integrar para después poder enseñar? Como que ya tengo esa visión de que todo lo que me pasa en el cuerpo seguramente es algo que después termine enseñando, acompañando sobre esa temática. Bien, y en esto de la mirada de la medicina integrativa, me contabas que se ven todos los sistemas al mismo tiempo, ¿no? O sea, si vos venís con una gastritis, no solo se va a ver el sistema Digestivo. el sistema digestivo, claro, sino que vas a empezar a hacer otras relaciones. Por ejemplo, y desde qué emociones están predominando, desequilibrios en la piel, si hay algo, o sea, específicamente en el caso de la gastritis serían cosas que preguntaría, pero desde cómo está el ciclo menstrual. Yo, aparte de ser médica integrativa, trabajo mucho desde las hormonas y en el caso de las personas menstruantes es muy loco cómo el ciclo refleja un montón de cosas, de que, por ejemplo, si tenés gastritis, eso puede ser un exceso de calor, el exceso de calor se acumula en el hígado, entonces muchas veces los desequilibrios de hígado también se ven en las hormonas como síndrome premenstrual o tener sensibilidad mamaria en la fase premenstrual o tener dolores menstruales. Entonces es como preguntar sobre todas las otras áreas hasta cómo estás durmiendo. Todo. ¿Cómo están tus emociones? ¿Qué está pasando en tu vida? O sea que yo me imagino una primer consulta dura no menos de 1 hora. Claro, y mira, para una primera consulta conmigo, primero tienen que llenar un formulario que es larguísimo y después la consulta en sí yo me reservo 1 hora y media. Claro. Pero ya solamente leer el formulario, a veces me dicen como estuve 1 hora escribiendo, porque es como mucha información que hay que tener en cuenta. ¿Y qué pasa en las personas que eligen este tipo de acompañamiento, que llegan por un tema de salud? Porque también estamos acostumbrados a la época de la inmediatez, ¿no? Me duele el estómago, me tomo una milanta, se me va a pasar y después desatiendo todo el resto, digamos, ¿no? Mi alimentación, mi descanso. O sea que decidir hacer este camino o este tipo de medicina también me pone a mí en un lugar de protagonista de qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando llegan esas personas a tu consultorio? ¿Cuán rápido o cuán lento se ven los resultados? ¿Pueden cambiar no solo el síntoma físico, también impacta en la vida que viven? ¿Qué pasa? Qué buena pregunta. A ver, yo ya de por sí no ofrezco consultas sueltas porque el tratamiento es algo que lleva su tiempo. Es un proceso. Es un proceso y entonces es mínimo 3 meses para que podamos realmente trabajar de raíz y las personas que ya se suman conmigo saben que durante 3 meses van a tener que cambiar la alimentación, tomar plantas medicinales. Eso es algo que antes no hacía, como poner ese filtro. Y claro, llegaba gente que sabía que sabía a qué se exponía. Sí, y gente que después yo le pasaba el tratamiento y después nunca lo hacían. Entonces era como también una pérdida de tiempo para mí y empecé a como a filtrar a través de decir, bueno, mínimo 3 meses de trabajo. Y sí, sobre todo en la salud hormonal femenina, que es lo que yo hago, se ven muchos cambios
en otras áreas de la vida, desde cómo la mujer se siente en su sexualidad, cómo se siente en relación a su pareja, también es una temática que está muy relacionada con la genitalidad y con la ginecología. También el valor personal, sí, que de hecho son todas temáticas regidas por Venus, que también... Porque sos astróloga, también soy astróloga. Qué genia, me encanta. Sí, y es como desde la medicina ayurveda incluso, que es una de estas medicinas alternativas, la que era tradicional de la India, cada sistema o cada órgano está regido por un planeta y justamente todo lo ginecológico está regido por Venus. Que es la diosa de... Que es la diosa del amor, del placer y de la valoración personal, sí. Entonces, muchas veces lo que pasa, y de hecho una de las herramientas principales con las que trabajo son las plantas medicinales, y las plantas son una gran herramienta para empezar a limpiarnos en algún punto de todo de todos esos condicionamientos, sí, y conectar con esa esencia que cuando conectamos con eso nos empezamos a valorar más también. Me encanta lo de las plantas medicinales, porque es un camino que caminamos juntas. Yo siento que las plantas van a un lugar, van como al ADN y van como haciendo ajustes ahí que en mí se sienten como mejoras, por decirlo de alguna manera, sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? A ver, el esfuerzo en algún punto está como en la constancia de tomar la planta y en cuidar la alimentación. Pero después la planta hace... El otro día les decía a una de las chicas con las que estoy trabajando, como si fuera un trabajo muy virginiano, como si fuera una hormiguita que va y corre una hojita del lugar, ¿no? Es como un día de tomar plantas medicinales no te va a hacer nada, claro, pero tenés que tomarla todos los días y después es como si esa hormiguita estuviera trabajando todos los días y después, pasó un mes y decís, che, sí, me siento mejor, pero no es como una pastilla de que vos la tomás y a la hora sentís el efecto. Es como que en algún punto el esfuerzo para mí tiene que ver con ese compromiso de decir, bueno, voy a cuidar mi alimentación, me voy a ir a dormir temprano, voy a disminuir el tiempo en pantalla, o sea, todas esas cosas que permiten que después la planta pueda trabajar bien. Y el beneficio inmediato, digo, inmediato no porque sea rápido en el tiempo, porque son procesos y los tiempos son de Dios en los procesos de Godot, pero lo primero que te das cuenta cuando vos pudiste modificar tu alimentación, te estás teniendo en cuenta vos como un ser que tiene un montón de cuerpos y estás cuidando cada uno de esos cuerpos, es que tu energía vital se recupera, digamos. Sí. O sea, es sentir que tenés energía vital, ¿no? Sí. Sí. Justo el otro día una de las chicas de un acompañamiento que estoy dando me decía que su esposo le decía como había pasado un mes de empezar a tomar plantas y le decía, estás más hermosa, estás más nítida, le dijo. Ay, qué bonito, más nítida. Sí, literal, en todo sentido. Es eso, es como si limpiáramos todos los circuitos energéticos del cuerpo y la energía vital pudiera circular muchísimo mejor. Es como de, estoy viva, me siento bien, estoy alegre, recuperé la alegría, ¿no? Sí. Qué impresionante el poder de la naturaleza, la inteligencia de la naturaleza, ¿no? ¿Y cómo fue, te ha tocado en este camino, digamos, para llegar acá, ¿no? ¿Te ha tocado algún sendero un poco tenso respecto de tu decisión de ir por un camino, un camino diferente a la medicina tradicional? La verdad es que siento que he sido muy bendecida. O sea, he tenido desde el principio que largué lo primero que hice, que fue una limpieza hepática acompañada. Hasta ahora siempre hay como mucha gente dispuesta a hacerlo y siento que en realidad es algo que está en auge y que por eso hay como tanta demanda, que es como siempre todo lo que hago se llena, siempre tengo la agenda llena, es como algo que trabajo todo lo que quiero, es como... Con gente que querés, digamos, es como que la vida se despliega, ¿no? Sí, yo siento que eventualmente voy a terminar formando profesionales porque es como un área donde... hay todo por hacer, ¿no? Es como hay tantas cosas y hay tantas personas que ya no quieren la medicina convencional y que ya no tuvieron esas respuestas
que es como la gente ya llega desesperada, es como de, fui a 500 ginecólogos, todos me dieron pastillas o me dijeron que me tengo que sacar el útero, es como de, no te ofrecen nada más que eso desde la medicina convencional. Entonces que alguien te diga, che, tomando esta plantita y dejando de comer harinas y sumando este suplemento y que la gente pueda ver mejoras, es como si fuera un milagro en algún punto. Entonces no he tenido tanto, más que obviamente que los desafíos del propio proceso, incluso de ser contradictoria con lo que uno ha compartido en el pasado. Por ejemplo, yo antes era vegana, entonces compartía mucho del veganismo y de repente dejar de ser vegana y que evidentemente que sea un gran desafío para mí. Claro, volver, digamos, a lo que habías... Sí, contradecirme porque era como, creí que esto era lo correcto o lo mejor para el cuerpo humano y después terminar viendo, y de hecho así fue que me metí en el mundo de la salud hormonal femenina porque empecé a tener dolores menstruales. Y cuando ahí, te alimentabas... Después de varios años de veganismo, sí. Sí, es como que habían varias señales de que mis hormonas no estaban bien, y cuando empecé a averiguar todas las referentes de salud hormonal femenina integrativa, no recomendaban ninguna al veganismo. Yo estuve como mucho tiempo tratando de buscar una que además sea vegana y no encontré ninguna. Algo habrá. Sí. Algo querrás decir, dijiste. Sí. Entonces, eventualmente fue un proceso largo, pero eventualmente terminé empezando a incorporar de vuelta los alimentos de origen animal. Me empecé a sentir muchísimo mejor. Empecé a acompañar a mis consultantes a hacer lo mismo. Todas empezaron a sentir mucho mejor. Y ahí fue cuando salí a las redes a compartir lo que había experimentado, y evidentemente mucha gente rechazo y... tipo, te estás contradiciendo, como si la vida no fuera un inicio y final de ciclo permanente, ¿no? O sea, uno puede haber estado en ese momento y decirlo convencida y después, contrafácticamente, hay que volver al otro. No quiere decir que sean excluyentes, ¿no? Ni el veganismo, ni esta forma nueva, nada más que fuiste encontrando la respuesta más adecuada a cada circunstancia. Sí, y aprendiendo, y seguramente que me voy a seguir contradiciendo en el futuro, totalmente. De cómo seguir encontrando formas de decir, creí que era así. Porque vamos aprendiendo. Sí, total. Qué bien, Lu. Y contame, ¿por qué pensás que esta mirada es buena, es una buena forma de mirarnos en este momento actual, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué la medicina integrativa ahora, que me imagino que habrá sido también un poco la de hace muchos años atrás, ¿no? Pues como que estamos volviendo para atrás. ¿Por qué es importante en este momento de la vida, para todos, tener esa mirada sobre nosotros mismos, ¿no? De tomar conciencia de que no somos un síntoma nada más, sino que hay mucho más allá detrás del síntoma? Creo que hay dos cosas que se me ocurren. Por un lado, algo más colectivo, de que hubo como un auge más en esto de la industrialización y de querer hacer todo como más efectivo, más rápido, trabajar menos, ganar más dinero, ¿no? Como algo muy de la productividad. Del tener. Y en algún punto es como que la reconexión con las plantas es más de, está todo bien. O sea, si cuando empezás a sentirte realmente bien en tu cuerpo, es como, esto es lo único que importa. Y es más como el camino de volver a la naturaleza, volver a lo simple, de repente que te importe mucho más vivir cerquita de la tierra, tener tus plantas, tener tus huertas, ¿no? Es como si fuera en esto de volver a lo viejo, a lo básico, tradicional. Digamos, ¿no? Sí. A lo esencial más que a lo básico. Sí, eso por un lado, y además siento que el hecho de cultivar como ese equilibrio a nivel físico y sobre todo de las plantas medicinales es como que te permite lidiar mejor con todos los aprendizajes que siento que en este momento está como todo muy evolucionado, y de que la vida nos está tirando así con todo, de como la época de Acuario, como hay un montón de cosas que aprender, todo cambia muy rápido, y es como, qué mejor que tener el cuerpo bien... sincronizado. Sí, como que esté todo en orden para que poder recibir toda esa información y esos aprendizajes, pero como físicamente mantener esa estabilidad. Porque si encima, además de todo eso, tengo que lidiar con temas físicos que incluso, bueno, creo que también tenés vos esa mirada de
no es que hace falta tener un desequilibrio para tomar plantas, ¿no? Es claro, como es preventivo. Es preventivo, es fortalecer al cuerpo, es como me importa mi cuerpo y lo cuido todos los días para prevenir esos desequilibrios. Incluso es como adelantarme a todo. Por ejemplo, el otro día pensaba claro, mucho de lo que yo estoy haciendo tiene que ver con prepararme para ser madre. Y mucho de lo que estoy haciendo también tiene que ver con prepararme para tener una menopausia saludable, ¿no? Y yo también digo, mucho de lo que estoy haciendo es para tener una vejez joven, ¿no? O Sí. sea, no, es inevitable el paso del tiempo, pero digo, ¿cómo Sí. quiero vivir yo mis próximos 20, 30 años? ¿Con qué calidad de vida? ¿Con qué calidad de cuerpo, no? O sea, me estoy proyectando como mucho más para adelante y ya estoy teniendo los beneficios ahora, que eso es lo que me parece maravilloso, ¿no? Sí. Lu, ¿por qué es tan clave la alimentación? ¿Sabes por qué? Esta pregunta tiene un propósito. Como yo nunca tuve grandes variaciones de peso, sí, yo pensaba que me alimentaba bien, porque mi peso a lo largo de los años no se ha modificado, salvo en mis embarazos. Y como siempre hice actividad física y me daba el cuerpo para hacer actividad física, yo pensaba que mi alimentación estaba bien. Lo que no andaban muy bien eran mis emociones en ese momento, pero porque pensaba que era la vida. O sea, te estoy contando con el diario del lunes, ¿no? Cuando empiezo con el camino de las plantas y con una propuesta de observar mi alimentación, claro, ahí me doy cuenta que yo tomaba 1 litro de gaseosa todos los días, que comía alimentos procesados, que estar bien o mal alimentada no necesariamente tenía que ver con el peso que yo tenía, pero que tenía todo que ver con la energía que yo disponía para llevar adelante mi vida. Y eso incluye las emociones que rigen mi vida, sí. ¿no? Entonces, con tu mirada, con esa mirada que vos tenés, como médica que sos y como médica integrativa, ¿por qué es importante observar nuestra alimentación? Para mí la alimentación es la herramienta básica para empezar. O sea, de hecho, no le doy plantas medicinales a una persona que todavía la alimentación no está ordenada. ¿Qué sería que esté ordenada la alimentación? Quiero responder la otra pregunta. Okay. Porque pensaba que hay 2 cosas principales, que una sería como darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita para ejecutar las funciones del día a día de todo, de extraer el oxígeno, de lo básico que no somos conscientes que el cuerpo hace. Sí, de hacer latir el corazón, de mover los músculos, para todo eso son funciones que necesitan ciertos nutrientes, entonces la alimentación es la única fuente que tenemos más allá de la respiración de esos nutrientes. Y por el otro lado es como no perjudicar, ¿no? Es como de dar lo que sí y hay cosas que si bien no nutren, es como ¿por qué no las daríamos? Es porque muchas veces es como que entorpecen esas actividades que el cuerpo necesita realizar. Entonces es como una de las cosas más básicas es disminuir al máximo o eliminar todo lo que sea procesado. Entonces es como, por un lado, los alimentos procesados como que le sacan ciertas cosas, en el caso, por ejemplo, de las harinas, le sacan la fibra, eso hace que se atasque en el intestino, entonces que no puedas tener buen tránsito intestinal, entonces eso empeora el metabolismo de las hormonas y empieza a ser como toda una cascada cadena de que todo empeora, digamos, y que por más de que vos estés teniendo los nutrientes adecuados por otros lados, el hecho de que comas, por ejemplo, harinas refinadas, azúcares, ni hablar de como edulcorantes, todos los estabilizantes, todos los aditivos alimentarios es como que empiezan a perjudicar desde distintos aspectos, como la microbiota, el hígado, entonces todo se empieza como a deteriorar versus lo que en realidad queremos hacer, que es darle el máximo soporte posible al cuerpo para que pueda hacer todo lo que tiene que hacer bien y que todo fluya, digamos. ¿Y qué sería entonces tener una alimentación ordenada? Lo primero sería eso, eliminar al máximo posible los procesados, que no sería, desde mi punto de vista, no es como al 100, ¿no? Sino como que radicalizarse y nunca más. Sí. Una tortita con este frío, ¿cómo no? Claro, cada persona tiene como esas cosas que es como de... Y no puedo dejar esto, y la idea no es dejarlo, sino más bien que no sea como parte del día a día, claro. De que todos los días me como la tortita, es como, bueno, mejor cambiarlo por otra cosa
y más bien cuando salís a comer afuera, cuando vas a un cumpleaños, sí aprovechar y comer lo que tengas ganas, pero que eso no sea lo del día a día, porque en realidad también cuando empezamos a generar esto que decimos de la resiliencia del cuerpo, cuando el cuerpo está súper nutrido y le estás dando un montón de soporte con las Ya no te plantas, pide más. más allá de que no te lo piden el día a día, también lo podés tolerar mejor cuando es ocasional. No es que te va a hacer un montón de daño que te comas una tortita una vez de vez en cuando, sino el problema es cuando eso es la base de la alimentación. Perfecto. ¿Y qué papel juega acá la actividad física? Mira, es como si en esto de como, bueno, la alimentación sería lo primero, para mí tomar plantas es como que ingresa en algún punto después y es como que la actividad física lleva todo al siguiente nivel, es como también en algún punto es parecido a tomar plantas, ¿no? Potencia. Sí, es como a nivel hormonal mejora mucho todo lo que es la sensibilidad a la insulina, entonces es como tener más energía, más vitalidad, a la vez como es una gran fuente de todas las hormonas del placer y las hormonas de la felicidad, entonces es como que se puede volver incluso medio adictivo en el buen sentido, ¿no? Como también incluso para gestionar las emociones, como una forma saludable de descargar cuando estamos enojadas o como ira, ansiosas, nerviosas, es como, bueno, ir a mover el cuerpo, conectar también con el cuerpo y estar presentes, o sea, depende de cómo se haga, pero como podés ir a hacer una actividad física cualquiera, desde salir a caminar, ir al gimnasio y aprovechar para estar presente en tu cuerpo, respirar, y eso también es como disminuye un montón el estrés, y el estrés es la base de todos los desequilibrios, entonces es como... Yo propongo también limpiar la casa, eso es una actividad física que para mí cuenta como actividad física del día si me toca hacer. Bueno, Lu, muchísimas gracias. Yo creo que esta mirada es como el camino, ¿no? No veo que hagan como muchísimos caminos. Somos seres de muchos cuerpos y lo importante es que lo veamos ahora, o sea, que lo hagamos preventivamente, ¿no? Que nos empecemos a cuidar ahora porque nos vamos a sentir bien ahora, pero además porque queremos tener una proyección de vida saludables y felices de acá para adelante, ¿no? Sí, y es también como lo que decías de las plantas, de que el esfuerzo es mínimo, es como una vez que entras en ese círculo es como que todo es satisfacción y es como se siente tan bien, claro, eso, círculo virtuoso, entonces es como simplemente el esfuerzo es más como empezar y después una vez que ya estás ahí es como de, qué ganas de comer huevos al desayuno porque después no tengo hambre hasta el mediodía, es como de, en general no es algo que requiere como esfuerzo como hacer una dieta, porque cuando vas a favor del cuerpo es como que el cuerpo te lo va recompensando y te va haciendo saber a través de todas las hormonas del placer y todo, y como te vas sintiendo mejor es como que ya te dan más ganas, cada vez más ganas de estar más sana, ¿no? Me gusta esto que decís del esfuerzo porque algunas veces se piensa que esto es una forma de alimentarse y tiene más que ver con un estilo de vida. Y hay como un prejuicio de que, ay, qué difícil, tengo que ocuparme de comprar los alimentos que puedo comer y no es así, ¿no? Porque básicamente no necesitas ningún alimento especial. Básicamente son las proteínas, las frutas, verduras, digamos, no hay nada complejo. Solo hay que saber, tipo, cuáles son los grupos de alimentos que tenés que tener todos los días. ¿Va por ahí? Sí. A ver, siempre se puede como hilar más fino, ¿no? Es como de... Pero como para empezar, ¿no? Para empezar no es complejo. No es difícil. No es complejo y no se requiere ningún tipo de como suplemento exótico, planta de no sé qué país. Es como, no, podés empezar perfectamente con la verdulería, la carnicería, la dietética y ya ahí está todo. Sí, después ya es como de... Bueno, quizás se puede reemplazar la fruta y verdura por agroecológica, la carne por carne de pastura, los huevos de gallina felices. Es como, siempre se puede hacer más, incluso como las cosas con las que cocinamos. Es como de que la olla no sea de aluminio, como buscar buenos materiales, que el plástico no esté en contacto con la comida. Es como, siempre se puede hilar más fino, pero en un principio para empezar no hace falta hacer todo eso para empezar a ver resultados. Es como de esto solo de sacar los procesados, empezar a hacer las compras en la carnicería, en la verdulería y en la dietética, ya ahí tenés como el 80% hecho. Sí, y es un montón. Y se siente muy rápidamente. Sí,
Lu, y si te quisieran contactar, ¿dónde te encuentran? A ver, principalmente en las redes, @lumortarotti en Instagram, también en mi página web, lumortarotti.com, y podrían contactarme también al mail, contacto@lumortarotti.com. Todo eso va a salir en el gráfico. Ah. Bueno, Lu, muchísimas gracias, me encantó. Quiero seguir aprendiendo más. Sí. Toda la segunda parte de el plástico con la comida, Ajá. todo eso todavía no lo sé. Estoy aprendiendo, pero la verdad es que coincido 100% en que es un cambio cuántico, digamos, ¿no? Haciendo muy pequeños ajustes. Así que bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Lau, gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. La paz al fondo, y al fondo soy